a Conversaciones de Fe. Soy Yves Mancot, estoy con mi esposa Yolanda. Estamos hablando de cómo Dios nos puede hablar, cómo podemos comunicarnos con Él, porque Él quiere hablar con nosotros. Y vimos que sí, Él habla en los programas anteriores. Ahorita podemos preguntarnos, ¿por qué quiere hablar? Pues vimos una parte en el programa anterior, pues Dios quiere hablarnos porque quiere comunicar sus planes y sus propósitos, que son nuestros planes y nuestros propósitos para este tiempo en la tierra. Y Él quiere que sepamos por qué estamos aquí, porque es la manera de bendecirnos, de decir, en este camino yo he puesto todas las bendiciones, todo lo que necesitas ya está hecho, preparado para que tú tengas esta vida tan agradable. Entonces, ¿por qué Dios nos quiere hablar? Pues por esto, es parte de su naturaleza. Dios es un Dios de comunicación. Todo lo hace hablando. Hizo la creación hablando. Cuando Adán estaba en la tierra, ¿qué hacía Dios con Adán? Hablando, caminando los dos. Él les estaba enseñando todo lo que sabía para que Adán podía gobernar esta tierra de manera perfecta, sin caer, ¿verdad? De hecho, cuando vemos la descripción de las bendiciones en Deuteronomio 28, empieza diciendo, si oyes la voz de Dios. Hay una condición ahí. Seremos bendecidos si somos capaces de oír la voz de Dios. Y si lo ponemos al revés, es tremendo. Así. Si no ¿Oyes? escuchamos la voz de Dios, no seremos bendecidos. Exactamente. O no seremos bendecidos a la manera que Dios quiere bendecirnos. Porque hay bendiciones en la tierra que son naturales y son para todos. Sí. Y gloria a Dios, ahí vemos la bondad y el corazón de Dios para aún los que no creen en Él. Claro, llueve para... Hay bendiciones en este mundo, hay comida, hay aire, hay sol, hay Sí. todo lo que necesitamos, ¿verdad? Sí. Para proveer una vida como Dios la tenía planeada. Sí. Pero las bendiciones especiales son para aquellos que son sus hijos, son para aquellos que han reconocido que Él es Dios, que Él es creador, que Él es Señor, y hemos reconocido la obra de Jesucristo que nos ha permitido regresar a tener esa comunicación con Él. Ajá. Y esa vida de familia, de padre a hijos. Exacto. Las voces del mundo, que hemos estado hablando de las voces fuertes del mundo que nos presionan, son las voces del enemigo que quiere traer destrucción a nosotros. No bendición, sino destrucción y maldición. Sí, exacto. Nosotros somos un ser tripartido, espíritu, alma y cuerpo. El mundo va a hablar a tu mente y te pone ahí pensamientos, las corrientes, lo que está de moda, lo que es políticamente correcto, etcétera. Pero Dios no habla a la mente, Dios habla al espíritu. Entonces, la primera condición de poder escuchar a la voz de Dios es tener un espíritu que está conectado con el espíritu de Dios. Y al nacer tenemos un espíritu caído que no está escuchando la voz de Dios. Pero Dios arregla el problema. Lo habló ahí en Ezequiel 36, dice ahí en el versículo 25, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu dentro de ustedes. Quitaré de vosotros el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Un espíritu nuevo, un nuevo corazón, está hablando de la esencia del hombre, y la esencia es el espíritu, porque somos
un espíritu. Y ahí está hablando del hombre recreado. Eso, Un nuevo espíritu, una nueva creación. nuevo nacimiento. Un nuevo nacimiento. Y eso no es para todos. No, solamente para los que deciden recibir la obra de la cruz. Entonces Dios puede restaurar nuestra habilidad espiritual de poder comunicar con Él y oír su voz. ¿Y cómo podemos recibir ese nuevo espíritu? No es nada complicado, simple y sencillamente de corazón decirle: Señor, quiero que me des un nuevo espíritu. Quiero que seas mi Padre. Reconozco la obra de Cristo Jesús en la cruz. Reconozco que vino a morir por el perdón de toda la humanidad, pero en lo personal de mis pecados. Yo quiero que seas mi Señor. Enséñame a caminar contigo. Exacto. Es suficiente. Es, Sí. es una oración que viene del corazón. Sí. Y que le dice: en tus palabras, en las palabras, pueden ser las palabras como sea. Dios lo que ve es la intención. Señor, quiero estar contigo. Sí, quiero una vida diferente. Y entonces Dios puede empezar a obrar. Y como dice ahí en Ezequiel, voy a poner un nuevo espíritu en ti. Y después te dice, y pondré también el mío, el Espíritu Santo, que viene a morar dentro de nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Finalmente, Dios no puede estar más cerca de ti que lo es ahorita. Así es. Está dentro de ti, vive contigo. Y Él está ahí para comunicar la voluntad de Dios, la voz de Dios. La voz de Dios está allá dentro de ti. Es tan impresionante cuando podemos entender esto. Y después dice, y voy a poner un corazón de carne. ¿Qué quiere decir esto? Un corazón, una vida sensible a la voz de Dios, sensible para oír esta voz apacible, porque Dios sí no grita. No presiona. El Espíritu Santo Pero ese es... corazón de carne es lo contrario a un corazón duro. Sí, Y un corazón duro es un corazón amargado, cerrado, endurecido, necio, que no se da la oportunidad de abrirse a algo nuevo para la persona, que puede ser de gran bendición. sí, sí. No, esas son tonterías, eso no es lo que nos enseñaron, eso no es- y la gente se cierra. Entonces, yo oro para que el Señor quite las durezas de los corazones de los hombres, ilumine, traiga una revelación a su corazón, a su espíritu, de Así que es. Él es verdadero, de que Él es amor, de que Él quiere lo mejor para nosotros, que nos dé ese espíritu, ese corazón abierto a tener revelación de su palabra, de lo que Él es, Claro. y entender que lo único que Dios quiere para nosotros es el bien. Sí, y Él no quiere que estés dentro de la vida sin Él, sin haber recibido un nuevo espíritu, porque el espíritu que tienes está cauterizado por el mundo, Así es. por la contaminación del mundo, y no es apto para escuchar la voz de Dios. Pero una vez que tienes un espíritu nuevo, vas a darte cuenta de algo. Eres capaz de entender la palabra de Dios, comprender el mensaje, recibir la revelación de lo que Dios quiere para ti. La Biblia ya no va a ser un libro raro, extraño ahí, Que no entiendes nada. que no dices, pero ¿para qué? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? No entiendo a este Dios. ¿Por qué? Pues porque tu espíritu no puede entender. No está en la dimensión donde Es que está la nuestra mente revelación. natural no puede entender Exacto. las cosas sobrenaturales de Dios. Sí, por eso hay que nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque un espíritu muerto no puede comunicarse con el Espíritu de Dios. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Usamos lo que nos queda, la mente. La lógica humana. Pero la mente es intelectual, no espiritual. Entonces no tiene acceso. Por eso la Biblia dice, para los incrédulos, la palabra de Dios es locura. Así es. ¿Qué es una locura? Algo que no entiendes. Algo que te parece totalmente imposible de concebir. Por eso necesitamos, como dice ahí Dios en Ezequiel, un espíritu nuevo, un corazón de carne.
Vamos a seguir hablando de esto después del corte. Ahorita regresamos. Estamos hablando de nuestro espíritu que se tiene que conectar con el espíritu de Dios. Y vemos algo de interesante en una plática que Jesús tuvo con una mujer en un pozo ahí en Juan 4. Cuando Jesús le dice ahí en 4, 23 y 24, pero la hora viene y ahora es. A mí me gusta cuando dice esto, y ahora es. Entonces ya no hay tiempo que perder. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoren, lo adoran en espíritu y en verdad, y es necesario que le adoren. Entonces, la primera cosa que Jesús está ahí diciendo es que Dios habla al hombre a través del Espíritu y Él espera que nosotros le hablamos también a través del Espíritu renovado. Por eso nos ha dado este nuevo Espíritu, ¿verdad? Que nos permite a partir de este momento hablar con el ser más supremo del universo. Tener acceso a Dios con todo lo que Él es, solamente porque aceptas una propuesta. Voy a renovar mi espíritu, voy a cambiar, voy a ser la persona que debería haber sido si Adán no hubiera pecado. Porque se perdió esto, pero Jesús recuperó esto. Y ahorita todos tenemos la opción de poder vivir como en el tiempo original. Yo creo que es si le haces esta propuesta a la gente, ¿te gustaría vivir como Adán vivía en el Edén antes del pecado? Todos van a decir que sí. No tengo que trabajar, no es duro. Sí, hay trabajo, pero es trabajo fácil. Soy capaz de hacerlo. Tengo recursos sobrenaturales para hacerlo, ¿no? Todo lo que voy a hacer prospera porque soy bendecido en todo momento. Soy la autoridad máxima en todo el planeta, sobre toda la creación, imagínate. Entonces, no tengo ningún problema. Esa es la propuesta de Jesús. ¿Quieres regresar a una vida así? Entonces, muchos van a decir, sí, pero no se ve en la iglesia. No juzgas a Dios sobre lo que ves en la iglesia. La iglesia todavía está hecha de gente imperfecta. Pero hay los que sí entendieron, los que sí recibieron esta revelación, los que sí decidieron oír la voz de Dios, viven como en el Edén. Sí hay oposición, claro, todavía está un enemigo en la tierra, sí hay circunstancias, pero la Biblia dice una cosa tremenda: todas estas cosas están debajo de tus pies. Entonces puedes ver esto pasar en tu vida, pero Jesús ha vencido al mundo por ti. Y somos más que vencedores, quiere decir que recibimos la victoria de Jesús para tener la vida que Él espera para nosotros. Y es ahí donde nos tenemos que enfocar. Entonces vale la pena escuchar la voz de Dios a la manera que Adán escuchaba la voz de Dios. Por eso hemos recibido un nuevo espíritu y Dios quiere hablar a tu espíritu, ¿verdad? Hay voces
Hay tres grandes voces en el mundo. Y tenemos que aprender a distinguir estas tres voces. La primera es la voz de nuestro espíritu. Esta voz es lo que es como descrito como nuestra conciencia. Si tenemos un espíritu que ha nacido de nuevo, nuestra conciencia va a querer hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Es lo que te permite hoy discernir entre el bien y el mal. Había un árbol en el Edén, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios siempre ha querido que nosotros nos enteremos del bien y del mal. Entonces, ¿por qué dijo no tocar esto? Porque Dios quería enseñar a Adán a través de lo que él iba a decir, lo que está bien y lo que está mal. Por eso dijo no tocar. ¿Por qué? Porque al tocar este árbol, Adán aprendió acerca del bien y del mal, pero experimentando el mal. Dios nunca ha querido que nosotros experimentamos el mal. Quería que superáramos, pero a través de la enseñanza, no de la experimentación. Y eso es lo que recuperamos, nuestra conciencia del bien y del mal. Isaías fue claro, dijo que al final de los tiempos la gente ya no va a saber esto. La conciencia está cauterizada, el espíritu no ha nacido de nuevo en el mundo. Entonces dicen bueno a lo malo, malo a lo bueno. Es cuando hay confusión total. La conciencia no funciona, se perdió. Pero esa voz es muy importante. Para mí, pues, obviamente, es la voz que tenemos que escuchar, pero no es la más importante. La más importante, vamos a ver, es la voz de Dios. La segunda voz que escuchamos es la voz del diablo. El que te viene a tentar, el que te viene a decir, no, no pasa nada. Sí puedes robar, nadie te ve. Siempre dice eso a los ladrones, no te ven. Por eso los ladrones muchas veces trabajan en la oscuridad. Usan la noche para hacer cosas, etc. Pero esta voz es para hacerte caer, es la voz para destruirte. Porque es el primero que te va a delatar después. Claro, porque no tiene amigos. No, es el más chismoso del mundo. Entonces, cuidado, no escuchas esta voz. Y después viene la tercera voz, la voz de Dios. La voz que tu espíritu nacido de nuevo puede escuchar. La voz que todos los que no han nacido de nuevo no pueden escuchar. Aunque la tienen enfrente de sí, no la pueden entender. Jesús fue claro, dijeron los discípulos, ¿por qué hablas en parábolas? Porque ustedes pueden entender, pero el mundo no lo entiende. Hay una diferencia entre un verdadero creyente y una persona que todavía no conoce a Jesucristo personalmente. Y la verdad es tan importante pasarnos del lado de la creencia, el lado de la fe, el lado de la vida que agrada a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Entonces vamos a tener que escuchar la voz de Dios. Y Dios nos puede hablar de muchas maneras. Obviamente la primera, la más usada, es usar el Espíritu Santo, que te comunica todo lo que Dios piensa y quiere que sepas acerca de Él. Y tenemos que conectarnos con el Espíritu Santo. Es tu compañero para toda la vida. No te va a soltar. Te va a acompañar a donde vayas. Él estará ahí contigo. Y es su ministerio, a eso fue enviado a la tierra. Sí, claro. Es su tarea, es su trabajo, es su obra, es su ministerio. La presencia del Espíritu Santo es la confirmación de que Dios quiere comunicarse con todos sus hijos. Eso no tenemos dudas. Si no, no lo hubiera hecho. Hubiera, no sé, inventado tal vez otro sistema.
Hasta nos ha dado una manera de orar en el Espíritu, para que la mente no se mete. Claro. No, ¿cuántas veces en la oración somos distraídos? Pero una vez que pasamos al espiritual, a orar en lenguas, el espíritu se conecta con Dios y la Biblia dice, y la mente queda sin fruto. Quiere decir que no va a producir nada, no va a poder influenciar la oración, no va a poder venir a meterse, a interrumpirla, porque el Espíritu Santo toma esto y Él intercede en este momento. Él toma la oración y la hace perfecta para hablar con Dios. Y cuando oras en lenguas, te das cuenta que llega ahí voz de Dios. Después está hablando, recibes algo tremendo. ¿Por qué? Porque conectaste directamente, espiritualmente con Dios. Entonces hay un fluir tremendo. Así es. Estamos conectados, es como cuando metemos un cable ahí de corriente, ¿no? En el contacto. Ya fluye la energía, fluye el poder, fluye todo lo que se necesita para lo que vamos a hacer. Y es lo mismo conectarnos en el Espíritu y escuchar esta voz, la voz de Dios, es conectarnos directamente con nuestra fuente de vida, fuente de energía, fuente de poder, fuente de sabiduría también, y después fuente de gozo, de paz, de tantas cosas que recibimos ahí, ¿verdad? Que nos cambian totalmente nuestras vidas. Dios está ahí siempre queriendo hablar. Entonces, tenemos que aprender a discernir las tres voces, ¿no? ¿Y cómo le podemos hacer? Pues es entre la voz del diablo y la voz de Dios, es hablando con Dios y hablando con Dios. Conociendo su palabra. Conociendo su palabra vas a empezar a reconocer su voz. Así es. Es como en el teléfono. Dices, ¿por qué no sé si es la voz de Dios? Porque no hablas con Él suficiente. Claro. Si yo te hablo por teléfono una vez al año, cada vez que te voy a llamar me vas a decir, ¿quién está hablando? Porque pues, no sabes quién es, se te olvidó esta voz. Pero si te hablo diario, no tengo que decir, soy yo. Ya sabes quién está del otro lado. Claro. Porque hay comunicación. Es la manera de discernir rápidamente la voz de Dios. Habla con Él, pasa tiempo en las Escrituras y te vas a dar cuenta de inmediato cuando es la voz del enemigo. Y entonces no la tomarás en cuenta, sino que tu reacción será, tú te callas, enmudeces y déjame hablar con mi Creador, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer para mejorar esta comunicación y ver cómo Dios quiere, sí, hablar contigo. Muy bien, pues yo creo que se nos acaba el tiempo de este programa. Vamos a seguir hablando de cómo oír la voz y los sistemas que Dios tiene para comunicarse con nosotros en los próximos programas. Entonces, no se lo pierden, quédense ahí conectados con nosotros y recuerdan, siempre en victoria.